Disculpe, doctor, me acaba de escribir Ramos Maldonado, si le puso asistencia. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con lo que se refiere al sistema del gusto, donde nos habíamos quedado la última vez, ¿no? Habíamos visto que los sentidos en general son modos de sensibilidad más conocidos como la sensorialidad o sensibilidad especial. Ay, perdón, un momento, disculpen. Ya, entonces, perdón, disculpen, entonces el sistema del gusto y el sistema del olfato en general son dos del tipo de sensorialidades especiales que nos conectan con el entorno, pero específicamente tiene que ver con lo que es la ingesta alimenticia, ¿no? Sobre todo con, por ejemplo, lo que es la ingesta del alimento. Inclusive el gusto puede hacer que diferenciemos entre un alimento que nos gusta o no nos gusta, o inclusive de un alimento que podría ser mortal para nosotros, ¿no? Entonces, en realidad no se sabe totalmente cuántos son los tipos de sustancias en total que pueden generar una respuesta o un estímulo en la lengua y por lo tanto en el sentido del gusto, pero sí se sabe por lo menos de 13 receptores químicos probables, que son los que desencadenan las respuestas quimiorreceptoras a nivel de la papila gustativa. Y estos son, por ejemplo, dos receptores de sodio, dos receptores de potasio, un receptor de cloruro, un receptor para adenosina, uno para inosina, uno para el sabor dulce, dos para el sabor amargo, uno para el glutamato y uno para el ion hidrógeno. En general, se cree que cada una de las sustancias puede generar un sabor distinto, pero así como sucede más o menos en el color, donde hay tres colores principales a partir de la cual salen nuevos colores, ¿no? Igual de la misma forma sucede con los sabores. Solamente que en el caso de los sabores existen básicamente cinco sabores básicos, ¿no? El primero es el sabor agrio, generalmente está causado por ácidos, es decir, que básicamente depende de la concentración de hidrogeniones a las cuales se expone el receptor, ¿no? El salado, que básicamente se despierta por sales ionizadas. Entre ellas, la más común es el cloruro de sodio, sin embargo, no es la única, ¿no? La cualidad, de hecho, de esto varía entre sal y sal, y en general puede estar inclusive asociado a cationes o también aniones, como es el caso de la mayoría de las sales, ¿no? El sabor dulce, que en realidad no está ocasionado por una sola molécula, la mayoría podría pensar que solamente la glucosa sería la única capaz de generar este sabor dulce, sin embargo, la glucosa no es la única, ¿no? Y estos productos que lo originan figuran pues los azúcares, los glicoles, los alcoholes, los aldehídos, los cuerpos cetónicos, las amidas, los ésteres, ciertos aminoácidos, algunas proteínas pequeñas, los ácidos sulfónicos, los ácidos halogenados, las sales orgánicas de plomo y berilio, ¿no? Entonces, en concreto, la mayoría de las sustancias que generan el sabor dulce son compuestos básicamente orgánicos,
resultan especialmente interesantes en unas ligeras modificaciones en su estructura química, como en la incorporación simple de un radical, ¿no? Y en general pueden dar lo que es esta sensación de dulzor, ¿no? El sabor amargo, que habitualmente, así como el dulce, no está originado solo por un solo agente químico, sino que existen una gran cantidad de sustancias que pueden generar este tipo de sabor, dentro de los cuales existen las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno, y los alcaloides, ¿no? Por ejemplo, la quinina, la cafeína, la estricnina, la nicotina. El sabor umami, que viene de la palabra japonesa de delicioso, que designa una sensación gustativa agradable que resulta de diferentes desde el punto de vista cualitativo de los sabores agrio, salado, dulce o amargo. El umami habitualmente es un sabor dominante de los alimentos que contienen un glutamato, como son, por ejemplo, los extractos cárnicos, el queso curado, ¿no? Algunos fisiólogos inclusive consideran esto como una quinta categoría independiente de los estímulos gustativos primarios. Y el receptor gustativo del 1-glutamato puede estar relacionado con uno de los receptores glutaminérgicos expresados en las sinapsis neuronales del cerebro, ¿no? Muy bien. Entonces, miren ustedes, esto es lo que consiste el receptor gustativo. Básicamente es un conjunto de células, ¿no? Que son las células de sostén y las células gustativas, ¿no? O las células ciliadas gustativas, ¿no? Que se caracterizan por tener cilios, ¿no? Que están agrupados todos en el centro, ¿no? Y que clásicamente, como ustedes pueden ver acá, está básicamente enfocado en el centro de lo que se conoce como el poro gustativo. Es una depresión generada por la mucosa de la lengua, ¿no? Donde generalmente se asientan las pupilas gustativas, ¿no? Estas se llaman las yemas gustativas o botones gustativos, ¿no? Y representan más o menos un grupo de 50 a 150 de células receptoras, así como células de soporte y células basales, ¿no? Estos son lo que se denominan como quimiorreceptores y pueden distinguirse básicamente de dos tipos de quimiorreceptores por la diferencia de su contenido. Unos poseen vesículas con un centro denso, mientras que otros tienen vesículas con redondeadas que son básicamente claras. Entonces, los ápices de las células tienen prácticamente unas microvellosidades que se extienden hacia el poro gustativo, ¿no? Y las células quimiorreceptoras solo viven aproximadamente 10 días, lo que quiere decir que estos quimiorreceptores presentes en estas células ciliadas habitualmente están constantemente recambiándose uno con otro, ¿no? Uno con otro se están recambiando y recambiando y recambiando, ¿no? Permiten, pues, no permiten que se mantenga en su interior, pues, la papila gustativa, ¿no? Entonces, las moléculas que son quimiorreceptoras son básicamente receptores especializados que se unen al receptor, ¿no? Se unen al receptor y luego ingresan directamente al interior de la célula, desencadenan las respuestas del receptor, ¿no? Más o menos, ¿no? Y que llena los, las concentraciones de calcio, ¿no? Y una vez adentro, pues el calcio actúa sobre lo que son las gótulas, perdón, las gotas o las vesículas llenas de neurotransmisor que se unen a la membrana celular de esta célula ciliada, ¿no? Y libera el neurotransmisor. Una vez liberado el neurotransmisor actúa sobre la célula aferente y toda la vía que vamos a ver más adelante, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué sucede? Sucede que la lengua en general está inervada en tres zonas distintas. La primera es en 2 tercios anteriores y es básicamente dependiente de lo que es el nervio facial. La segunda, que es el tercio posterior, está básicamente gobernado por el nervio glosofaringio. El tercero, que está gobernado por la zona de las bayéculas y pertenece al nervio vago, ¿no? Y como ustedes pueden ver acá, ¿no? Todos ellos pues generan, miren ustedes, terminan esta neurona haciendo sinapsis en estos núcleos, que son los núcleos del tracto solitario del núcleo gustativo, ¿no? Una vez allí, miren ustedes, este axón luego se va hacia lo que corresponde a ser
o sale una segunda neurona, la neurona que viaja hasta el tálamo. Acuérdense para ello que yo les he dicho que el tálamo es el centro de posta de casi todas las sensibilidades, específicamente en un núcleo que se llama el núcleo ventroposteromedial, ¿no? Entonces, esta neurona viaja ascendentemente, esto se llama el hemisco gustativo, ¿no? Viaja hasta el tálamo y una vez en el tálamo sale una tercera neurona que va a ir exactamente a la corteza sensitiva. ¿Y dónde está la corteza sensitiva? Pues está básicamente en el lóbulo, en el límite entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, específicamente en el gyrus angular, ¿no? Entonces ahí está el área gustativa primaria y además, también podemos encontrar una área gustativa refleja, la cual está en el área conocida como el área de la ínsula, que es esta área que está acá, ¿no? Es una parte de corteza que está prácticamente escondida por lo que se conoce como el opérculo parietal y el opérculo temporal, ¿no? Bien. Entonces, esas son las vías básicamente por donde circunda lo que es el gusto. El sistema del olfato es un sistema más de todos los sentidos que nosotros tenemos, muchachos, el olfato es el que menos desarrollado tenemos, ¿no? De hecho, es el único sentido digamos, salta en el tálamo, ¿no? Es el único que no le da la gana de pasar previamente por el tálamo. El único de los sentidos y de la sensibilidad, ¿no? Todas las sensibilidades hasta ahora hemos visto que todas pasan a través del tálamo, hasta la vista, la audición. Y esto es porque nosotros no tenemos un desarrollo muy contemplado por la parte del olfato. En otros animales inclusive tiene que ver con temas inclusive como la conducta, su interrelación, etcétera, ¿no? En nosotros básicamente sí existe y es importante porque lo utilizamos también como parte de del estímulo de algún alimento, ¿no? O de algún elemento que nos pueda avisar o ayudar acerca de esto, ¿no? Perdón, un momento. Entonces, perdón, los receptores olfatorios, ¿no? Se encuentran en la mucosa olfatoria, ¿no? En parte especializada de la nasofaringe, ¿no? Y esta nasofaringe, como ustedes pueden ver acá, está llena, pues, de la mucosa de unas células especiales iriadas, delgadas, ¿no? Que tienen axones en los cuales se comunican con este glomérulo olfatorio, ¿no? Y finalmente se comunica con la célula mitral y una célula de grano, ¿no? Entonces, estos pasan a través de la placa priviforme, ¿no? Y se unen pues a todos los núcleos conglomerados de lo que es el nervio olfatorio, ¿no? Una vez que pasa del nervio olfatorio, como ustedes pueden ver acá, miren, acá está la célula olfatoria, el quimiorreceptor olfatorio, ¿no? Estos captan las sustancias e ingresan, hacen sinapsis y miren ustedes, ahí está, ¿no? ¿Dónde termina finalmente esto? Pues esto termina básicamente en los áreas principales, que son la de uno, el área olfatoria medial y el área olfatoria lateral, ¿no? Cada una representando partes diferentes de la vía olfatoria, y estas hacen sinapsis inclusive con el hipotálamo, ¿no? Hacen sinapsis inclusive con parte del tálamo, y también con algunos núcleos, por ejemplo, en el tronco encefálico, ¿no? Y finalmente en un área que es el área entorrinal, o el área entorrinal o área de la corteza piriforme,
que está básicamente en el lóbulo temporal, donde a la altura del humus, ¿no? Es lo que se conoce, lo que se conoce como el área olfatoria primaria, ¿no? Y en muchos animales, ¿no? El lóbulo piriforme, que es el encargado de ver el área olfatoria primaria, ¿no? Esta inclusive tiene varias sinapsis y hacen circuitos más complejos. Entonces, el estrío olfatorio medial incluye proyecciones, por ejemplo, en la amígdala, que es una sustancia gris especial encargado de algunas conductas por parte del ser vivo, ¿no? Muy bien. Hasta aquí entonces hemos visto parte de lo que corresponde a la sensibilidad. Vamos a ver ahora un poco acerca de lo motor. A ver, un momento. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que con respecto a las sentidos, a la función motora, ¿no? Bien, entonces cuando uno estudia la función motora, hay que tener en cuenta que la función motora es la tarea fundamental del sistema nervioso, ¿no? Prácticamente desde una perspectiva evolutiva se puede considerar que es la razón por la cual surge en la evolución el sistema nervioso central, ya que es la forma mediante la cual el sistema nervioso central responde ante un estímulo e intenta no sobrevivir. Entonces, no sorprende que gran parte del sistema esté en realidad dedicado a la parte motora, que puede definirse como la generación de señales para coordinar la contracción de músculos del cuerpo y la cabeza para mantener la postura y para realizar el movimiento, ¿no? Entonces, miren, dentro de las funciones motoras en el sistema nervioso central, ¿no? Vamos a ver que en general empiezan a partir de, por ejemplo, lo que es la médula espinal, donde nosotros tenemos, acuérdense, una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris es un punto en el cual nosotros tenemos, miren acá, una gran cantidad de neuronas procedentes desde afuera, desde lo que corresponde, por ejemplo, el haz posterior o la raíz posterior, ¿no? Donde hace sinapsis a las interneuronas y de las interneuronas pueden nacer una neurona que literalmente sale e inerva, por ejemplo, un músculo. Muy bien. Y el otro, por ejemplo, miren ustedes acá, fibras que pueden inclusive inervar adentro del mismo músculo, ¿no? Entonces, dentro de las
neuronas en general que están encargadas de la parte de la motricidad, es la motoneurona, las motoneuronas, las interneuronas. Las motoneuronas son neuronas que están básicamente en el asta anterior, son básicamente que están en el asta anterior y que inervan en general al músculo. Vamos a ver más adelante en qué forma. Y las interneuronas son estas neuronas pequeñitas, ¿no? Que lo que hacen es comunicar, por ejemplo, acá las neuronas que proveen información sensitiva, ¿no? A las neuronas motoras, o inclusive pueden comunicar entre neuronas aferentes o eferentes, ¿no? De una manera ya sea negativa, como esta, o sea, inhibiendo, o positivamente, o sea, estimulando. Dentro de las motoneuronas existen básicamente dos tipos, la motoneurona alfa, esta que ustedes pueden ver acá, y la motoneurona gamma, ¿no? Esta que ustedes pueden ver acá. Donde en un promedio la motoneurona alfa tiene más o menos 14 micrómetros de diámetro, una sola fibra nerviosa alfa que excita de 3 a varios cientos de fibras musculares esqueléticas, ¿no? En un conjunto reciben básicamente el nombre de unidad motora. Las motoneuronas tipo gamma, que tienen un diámetro aproximadamente de 5 micrómetros y van dirigidas hacia unas fibras del músculo esquelético especial, llamadas fibras intrafusales, ¿no? Y estas fibras, pues, ocupan el centro del uso muscular que sirve para controlar el tono básico del músculo, ¿no? Dentro de las interneuronas están presentes todas las regiones de la sustancia gris, son más o menos 30 veces más numerosas de lo que suelen ser las neuronas motoras, ¿no? Favor, William, anda viendo la del CBC disfuncional. Los otros dos, ya la ves conmigo. ¿Ya? Entonces, como les decía, las interneuronas tratan de, por ejemplo, estimular o inhibir diferentes estímulos procedentes, ya sea sensitivos, motores, etcétera, ¿no? Son como una fuente de regulación. Entonces, ustedes pueden ver que hay motoneurona alfa, ¿no? Miren ustedes la motoneurona alfa. Lo clásico de la motoneurona alfa es que es una motoneurona que inerva una gran cantidad de fibras. Una sola neurona inerva gran cantidad de fibras musculares, por lo que es capaz de generar la contracción del grupo muscular entero, ¿no? A diferencia de la motoneurona gamma. La motoneurona gamma es habitualmente una neurona más delgada o fibras más delgadas que habitualmente ingresan solamente al interior del uso muscular, que vamos a ver más adelante qué cosa es, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de los usos musculares, etcétera, y es que cuando hablamos de la parte motora es necesario que hablemos también un poco acerca de la parte sensitiva. Cuando hablamos de la sensibilidad, yo les expliqué que existían varios tipos de sensibilidad. Y entre ellos había una sensibilidad que lo que hacía es mandar información acerca del grado de contractibilidad, de la tensión muscular, la tensión de los tendones, ¿no? Etcétera. Y que es fundamental para el adecuado movimiento, ¿no? Y esos son los receptores de la sensibilidad propioceptiva profunda inconsciente, ¿no? Inconsciente, ¿por qué? Porque nunca llegan hacia la corteza esos estímulos, ¿no? Siempre se quedan en centros inferiores que finalmente necesitan de centros inferiores que finalmente necesitan de obtener esa información para saber la adecuada fuerza, por ejemplo, que van a ejercer sobre un determinado músculo, ¿no? Entonces, dentro de los receptores de este tipo de sensibilidad, muy importante, están, por ejemplo, los dos receptores importantes, los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Los usos musculares, como ustedes pueden ver acá, son en realidad agrupaciones de fibras musculares que están encapsuladas, ¿no? Y que en el interior tienen algunas fibras nerviosas que cuando estas son estiradas, ya sea de manera súbita o ya sea de manera lenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a ver que los usos musculares tienen habitualmente una longitud entre 3 a 10 centímetros, que se encuentran dispuestos alrededor de 3 a 12 fibras más o menos musculares intrafusales, que su región central contiene pocos filamentos de actina y ninguno de miosina,
que su estimulación procede del estiramiento de dicha porción inmediata o intermedia, perdón, del uso, y tiene básicamente dos terminaciones sensitivas. La primera es la terminación perdón, 1A o terminación primaria, y la segunda es la terminación secundaria o fibras tipo 2, ¿no? Las fibras tipo 1, su estimulación procede del estiramiento de la porción intermedia del uso, ¿no? De fibras intrafusales de bolsa nuclear y por las fibras de cadena nuclear. Eso quiere decir, miren ustedes, adentro del uso muscular, muchachos, existen dos fibras diferentes. La primera fibra es un uso muscular, pero que tiene todos los núcleos aglomerados en un solo punto, de tal manera que forman como una bolsa de núcleos, ¿no? Esas se llaman las fibras intrafusales de bolsa nuclear. Mientras que otras tienen una gran cantidad de núcleos, pero estos están uno por detrás del otro, ¿no? Uno por detrás del otro. Entonces, estas fibras, pues, eh, generan, ¿no? Que cuando se estiren, finalmente desencadenan una respuesta, ¿no? O una, mejor dicho, un potencial de acción, ¿sí? Entonces, estas terminaciones secundarias, pues, tienen un diámetro promedio de 5 micrómetros y rodean fibras intrafusales. La naturaleza habitual de estas fibras es que permiten una respuesta diferente, ¿no? Por ejemplo, las fibras musculares de bolsa nuclear, ¿no? Se encuentran prácticamente en la porción central receptora, ¿no? Y son deliberadas solamente por la sensitiva primaria 1A, mientras que las de cadenas solamente por las tipo 2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una porción receptora del uso muscular se estira pero con lentitud, el número de impulsos transmitidos desde las terminaciones 1A y 2, casi en proporción directa al grado del estiramiento, y las terminaciones continúan transmitiendo señales durante varios minutos. Lo que quiere decir que a pesar de que yo deje de estirar con lentitud la fibra, llega a un punto o una serie de en el cual se mantiene esta respuesta, ¿no? El segundo es cuando yo aumento de forma repentina en la longitud del uso, y generalmente solo está dado por la terminación primaria 1A y recibe un estímulo de potente dinámico, pero solo mientras sus dimensiones sigan cada vez creciendo, ¿no? Entonces, cuando el receptor del uso se acorta, aparecen justo las señales sensitivas opuestas, y por tanto la terminación primaria manda unos impulsos potentísimos hacia la médula espinal, positivos o negativos, para comunicar cualquier cambio ocurrido en la longitud del receptor, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué se da? Porque de alguna forma los estímulos que son sensitivos, profundos o propioceptivos están ligados también a una respuesta motora. Y es que ustedes podrían creer, doctor, o sea, quiere decir que cuando, por ejemplo, estos receptores captan un cambio en la longitud o en el estiramiento de la fibra, lo mandan hasta el cerebro y del cerebro luego responde. No, no necesariamente, ¿no? Porque acuérdense que esta sensibilidad es propioceptiva profunda e inconsciente. ¿No? Eso quiere decir que no llegan hasta la corteza cerebral, pero sí pueden llegar a funciones, a estructuras cada vez más arriba, como son, por ejemplo, el cerebelo, como son, por ejemplo, algunos núcleos vulvares, ¿no? Como son, por ejemplo, los ganglios basales, etcétera, ¿no? Pero inclusive nosotros podemos manejar una respuesta inmediatamente después de haber recibido el estímulo. Miren ustedes, acá tienen un uso muscular, está totalmente inervado por las fibras tipo 1A y 2B, ¿no? A las fibras tipo 1A y 2, ¿no? Y miren, se comunica y hace sinapsis directamente con una motoneurona, ¿no? Esto, ¿cómo se le llama? El reflejo miotático dinámico, ¿no? Que surge cuando hay potentes señales dinámicas transmitidas desde las terminaciones 1A, ¿no? Originada por el estiramiento o distensión rápida, ¿no? Entonces, se transmite un impulso potente hacia la médula espinal, lo que provoca instantáneamente la energía de contracción refleja, ¿no? Y sirve para oponerse a los cambios súbitos sufridos por la longitud muscular.
Después existe lo que se conoce como el reflejo miotático estático, que es más débil, que se mantiene en un periodo prolongado desde el instante, ¿no? Y este reflejo habitualmente deriva de señales receptoras estáticas continuadas y transmitidas por terminaciones, como son la 1A, la 2, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Pues que produce un grado de contracción muscular que puede mantenerse razonablemente. Quiere decir que de alguna forma esto mantiene un estado de equilibrio. Conforme yo tengo una mayor fuerza, un mayor estímulo por parte de la zona propioceptiva, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿qué pasaría si no tuviéramos este reflejo miotático? Sería completamente todo distorsionado, ¿no? Todo distorsionado. Entonces, el órgano tendinoso de Golgi es el segundo de los órganos generadores o que recepcionan lo que es el estímulo propioceptivo profundo consciente. Está formado por tendones de 10 a 15 fibras aproximadamente que estimulan, ¿no? Cuando este pequeño haz se tensa debido a la contracción del estiramiento. Es decir, identifica la tensión muscular según queda patente en su propio grupo. Ofrece pues una respuesta dinámica, una respuesta estática, siendo potente su reacción cuando la tensión muscular aumenta bruscamente, ¿no? Pero calmándose en cuestión de fracción de segundo hasta el nivel constante de disparo más bajo, que casi es directamente proporcional al valor de esta variable, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando los órganos tendinosos de un músculo se estimulan al aumentar la tensión muscular, ¿no? Las señales se transmiten hacia la médula espinal para provocar efectos reflejos en el músculo periódicamente. El músculo, el reflejo flexor, es otro tipo de reflejo importante para las funciones del aparato sensitivo y motor, ¿no? Básicamente consiste en el que las vías desencadenan un reflejo flexor, ¿no? Y no llegan directamente a las motoneuronas anteriores, sino que por el contrario alcanzan el conjunto de interneuronas de la médula espinal y solo de un modo secundario a las motoneuronas, ¿no? Miren ustedes, no llega directamente a la motoneurona, pero lo hace a través de las interneuronas para poder desatar o desestimular algún grupo muscular. Ahí tenemos, por ejemplo, circuitos divergentes con el fin de diseminar el reflejo hasta los músculos necesarios, circuitos destinados a inhibir el músculo antagonista y circuitos para provocar la postdescarga. Entonces, debido a la postdescarga, el reflejo es capaz de mantener una zona irritada apartada de solo 0,1 a 0,3 segundos después de determinar su acción, ¿no? Miren ustedes, acá tienen aquí donde el sistema de flexión lleva acá hacia el sistema, hacia el sistema de las interneuronas y de ahí, miren ustedes, hacia los grupos musculares, ya sea aquellos que estimulan la acción y otros que inhiben, ¿no? Ese es el reflejo flexor. Y el reflejo extensor cruzado es un reflejo ya más complejo que dura mucho más tiempo y se demora, de hecho, más tiempo, porque miren ustedes la cantidad de interneuronas que tiene que pasar para llegar hasta la motoneurona del otro lado, ¿no? Generalmente se debe a la contracción del lado contrario porque así como, por ejemplo, el estímulo llega desde aquí, ¿no? Un estímulo doloroso, ¿no? Inmediatamente llega desde el tono muscular, digamos, ¿no? Desde las interneuronas, ¿no? Inhiben a las neuronas que son, por ejemplo, flexoras o extensoras y finalmente aumentan la explosión de ellas, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué la demora habitual? Como sucede aquí, miren ustedes, ¿por qué? Porque la cantidad de interneuronas es mucho mayor, ¿no? Y aquí hay un concepto claro, que es lo que se conoce como la inhibición recíproca. Hay un dicho que dice que cuando tú creas el estímulo para que se contraigan estos músculos que son habitualmente extensores, se reflejan los que son flexores, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos músculos, los dos paquetes musculares no podrían estar contraídos para poder permitir que finalmente regrese, ¿no? El estímulo
y pueda, ¿cómo se podría decir? Generar una respuesta automática, ¿no? En el grupo contrario del músculo. Y la corteza motora, ¿no? Es prácticamente el elemento más importante porque a partir de ahí se generan las órdenes que van a desencadenar. Y ese movimiento que es del tipo voluntario, en algunos casos, se realiza cuando la estructura activa patrones de funcionamiento almacenado en regiones inferiores del encéfalo, como son, por ejemplo, la médula, el tronco encefálico, los ganglios basales, el cerebelo. Y estos centros inferiores, a su vez, mandan señales de control específica hacia los músculos. Sin embargo, para unos cuantos tipos de movimientos, la corteza prácticamente posee una directa hacia las motoneuronas anteriores. Y esto, pues, es lo que hace que genere toda una vía compleja, ¿no? Que parten a partir de la llamada corteza motora, ¿no? La corteza motora es prácticamente el área de la corteza cerebral que está encargada de ver todo lo motor. Y ahí tenemos tres tipos fundamentales, ¿no? La corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, como ven acá, ¿no? Las formas en las que la corteza cerebral mantiene lo que es el movimiento son en tres zonas distintas, ¿no? Probablemente una de las que más cobra importancia es la corteza motora primaria, ¿no? Porque la corteza motora primaria está emparentada con una serie de conjuntos de paquetes musculares, ¿no? Y de movimientos específicos que son importantes, ¿no? Entonces, la corteza motora primaria, como ustedes se acuerdan seguramente por sus estudios de neuroanatomía, seguro recuerdan, es una corteza en general eh, particular porque, como ustedes pueden ver ahí, está representada en sus diferentes patrones de, topográficos del cuerpo de manera muy desigual, ¿no? Miren ustedes, en la cara interna, ustedes pueden encontrar que, por ejemplo, ¿no? Hay, por ejemplo, encontrados zonas del miembro inferior, ¿no? Eso quiere decir que la pierna, el tobillo, la cadera, están concentrados en neuronas específicamente en la cara interna, que corresponde a la cara medial del cerebro, ¿no? Mientras que lo que corresponde a toda la cara lateral, básicamente representa a neuronas que están asociadas a movimientos en una pequeña porción en el tórax y miembro superior. Y miren ustedes la porción que está encargada del brazo, de la mano, ¿no? Una gran cantidad, y miren, de la cara. ¿Esto qué refleja? La complejidad de los movimientos ejercidos por estos dos segmentos, ¿no? Son importantes porque mediante ellos nosotros nos comunicamos, hacemos una serie de actividades que son sumamente complejas y que evidentemente pues conllevan una mayor cantidad de neuronas en ellos, ¿no? Ahora, no es
que cuando, por ejemplo, yo estimulo acá, se mueve el dedo. No, no es así. Sino es que se cree que este grupo de neuronas están emparentadas a un movimiento, a movimientos en generales en la mano, ¿no? ¿Y quiénes fueron los que estudiaron esto? Fueron Penfield y Rasmussen, ¿no? Ellos se dieron cuenta que al estímulo de estas zonas, pues se generaban lo que eran movimientos de estas zonas. Por eso es que de estas regiones del cuerpo, ¿no? Por eso es que se sabe que están emparentados a estas regiones. Entonces, por eso hay lo que es el término del homúnculo motor de Penfield, que era este hombre deforme, con cara grande, con manos grandes, con pie y cuerpos pequeños, ¿no? Vistos así generalmente por la proporción a la cual la corteza motora primaria estaba emparentada. La corteza motoria secundaria o el área suplementaria es un área de contracciones suscitadas. También tiene ciertas zonas que están distribuidas en el cuerpo, ¿no? Funciona básicamente como consonancia del área premotora para aportar movimientos posturales de todo el cuerpo, ¿no? Los movimientos de fijación de diversos segmentos corporales, los movimientos posturales de la cabeza y de los ojos, y como base para el control motor más fino de los brazos y las manos a cargo del área premotora, ¿no? El área premotora, que es un área bastante compleja, ¿no? Está dado por movimientos cada vez más complejos, como son dar lugar a patrones de movimientos, de imagen motora, ¿no? Y que inclusive tienen que ver ya con parte como son en la conducta, ¿no? Entonces, todo eso en un ramillete de axones, ¿no? Y esos axones, ¿no? Que acaban finalmente en la médula espinal, ¿no? Porque no todos acaban en la médula espinal, forman lo que se conoce como la vía piramidal, que es la vía más importante del área motora, ¿no? Tienen 30% proveniente del área de la corteza motora primaria, 30% de las áreas motoras promotoras y suplementarias, y 40% de las áreas anestésicas, ¿no? Además, a través del fascículo corticoespinal o indirectamente por múltiples vías accesorias como son ganglios basales, cerebelo, tronco encefálico, etcétera. Y miren ustedes, todos estos viajan por dentro de lo que son estos, que son los ganglios basales, ¿no? Y van por delante del mesencéfalo, luego se van por la protuberancia y luego se van hacia el bulbo raquídeo. Pero justo en el límite entre bulbo raquídeo y médula espinal, ¿no? Hay lo que se sucede como se conoce como los decusación piramidal. ¿Qué es esto? Que las fibras piramidales procedentes de las cortezas motoras, en general, se decusan, pasan uno y otro lado, ¿no? Un porcentaje pequeño se queda que se llaman las vías córtico-espinales ventrales, que están básicamente supeditadas a movimientos posturales bilaterales por parte de la corteza motora suplementaria, y la mayoría de ellas pues pasa a uno y otro lado en el cordón lateral de la médula espinal, ¿no? Proveniente del otro lado. Es por eso que cuando ustedes tienen un infarto, por ejemplo, cerebral del área de la corteza motora, ¿no? La clínica es del otro lado, no es del mismo lado, ¿no? ¿Por qué? Por las fibras que pasan hacia el otro lado. Esta parte es fundamental entenderla, sobre todo para fines de hallazgos clínicos en un paciente que, por ejemplo, ha tenido un derrame cerebral, un infarto cerebral o una hemorragia, ¿no? Entonces, es una población de grandes fibras melínicas, con un diámetro medio de 16 micrómetros, ¿no? Y está representado porque en la corteza cerebral vamos a encontrar lo que son neuronas grandes, de hecho de forma piramidal, conocidas como las pirámides de Best. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy con la clase de la parte motora.